En este canal somos gente aventurera, gente emprendedora, gente que un día se levanta y dice: me quiero ir a un castillo medieval, busca un castillo medieval, le aparece el de Segovia y a las 6 de la mañana el otro día se está yendo para Segovia. Como dice el meme, wey, contexto, please. Grabando esto a esta hora para que quede plasmado, porque acabo de hacer una locura. Llevo 2 días en mi cabeza con que quiero ir a un pueblo de España, un castillo. Y bueno, como la idea como tal no es tanto el pueblo, sino como que quiero ir a un castillo y pasear por un castillo. No sé por qué se me metió eso en la cabeza. Entonces yo tenía pensado ir a un castillo, un pueblo que está como a 3 horas de Madrid, que solo se puede ir en un transporte público que hay aquí, etc. Y bueno, esa idea se cayó. Al final no se puede porque, en fin, las vías están interrumpidas, está muy lejos, etcétera, etcétera. Y acabo de comprar un pasaje para Segovia, para mañana. Ustedes dirán: ah, ok, qué bueno, Anita. Son las 2 de la mañana y mi pasaje sale a las 7. O sea, en 5 horas, yo no he dormido, en 5 horas me voy para Segovia, yo sola, a grabar videos. No sé nada sobre Segovia, o sea, ahora tendría que estudiarme Segovia, tendría que prepararme para irme mañana a las 7 de la mañana. Y yo simplemente lo hice y punto. O sea, lo estoy grabando ahora en vivo, lo estoy diciendo ahora porque esto tiene que quedar plasmado. Otras más de mis locuras, pero no sé, ya cuando ustedes vean esto, obviamente el video va a estar montado y editado, así que espero que lo disfruten. Si ven esto es porque sobreviví a Segovia. Déjame ver si me voy a dormir ya. 8 horas más tarde. Bueno, a la hora indicada estaba yo en mi tren, rumbo a Segovia. Casi lo pierdo, pero eso en mí no es nuevo. Luego de 2 horas de puros paisajes preciosos, pueblos, llanuras, montañas y hasta Bambis, llegué. Como dice la frase que me acabo de inventar, un buen viaje hay que empezarlo con un buen café. Y precisamente eso hicimos en un modesto bar que queda justo frente a la estación de trenes de Segovia. Esta es la cafetería donde he parado, literalmente. Allá está la estación. Y yo estoy aquí, no tengo idea de cómo moverme ni de qué hacer. Por tanto, ahora yo me voy a poner a revisar cómo se hace todo. Y pues bueno, empezar ya oficialmente este viaje que comienza aquí. Después de que me tome un café porque estoy bien cansada. Y miren qué curioso este lugar. Tiene maquinitas. Bueno, para mí es curioso, a lo mejor para ustedes es algo súper normal, pero miren. O sea, para mí esto solo lo he visto en películas. Pues deberíamos hacer un jueguito. Mi plan era recorrer los sitios principales de Segovia, el imponente acueducto romano con más de 2000 años de antigüedad, que cada vez que yo veía una foto de ese lugar me moría de amor, la catedral y plaza mayor, y por último mi tan anhelado castillo medieval llamado Alcázar de Segovia. Hay que caminar mucho y ir preparado para las calles llenas de adoquines, pero claro, las aventuras de Anita sin drama no son lo mismo. La locura es esto de andar sola por la vida grabando, es una locura, porque tengo que poner en la cámara en cada lugar. Imagínense, aquí está la calle, que por cierto son muy de adoquines. Entonces yo puse la cámara en este muro y tengo yo que estar esquivando los carros para poder hacer la tomita con aquello de atrás. Bueno, acabo de encontrar un supermercado un día y pues voy a entrar a comprarme algo de... Qué bonito, es que me encanta esta arquitectura. Bueno, lo que les iba a decir, que voy a entrar al mercado a comprarme algo de comer, porque como voy a pasar el día desandando, no quiero gastar dinero en un restaurante. No sé, como ando sola y estoy en plan turista, caminadora, mochilera, no quiero parar mucho, quiero tener ya la comida encima, además sale súper barato. Y pues vamos a ver qué nos encontramos en este mercadito para seguir con el viaje. Por cierto, es mucho más barato que Madrid ciudad. Muchísimo más barato, las frutas, todo, increíble. Como para acá, todo se hace más barato. Para la gente que me siga y no sea de España o no vive en España, esto aquí es como en Cuba decir la malta, ¿saben? Bueno, ya ni eso hay en Cuba, es como decir, no sé, el guarapo o algo así, ¿sabes? Como que lo toman para todo. O sea, tú llegas a un lugar y tú dices, recomiéndame algo para el calor, y te dicen, tinto de verano, que por cierto es muy rico, lo que no emborracha. Bueno, al final solo llevo fruta porque no se me antojó más nada. Son ciruelas y ellas son dulces y son riquísimas.
Yo creo que con esto ya tengo para, creo que todo el día, o por lo menos buena parte de él. Bueno, que es una ciudad muy tranquila. En comparación con Madrid es súper tranquila. No veo tanta gente en la calle, sobre todo tanta gente de mi edad. Casi todas las personas que veo son bastante mayores, bastante curiosas, como que se te quedan mirando, ¿sabes? Desde que vivo aquí digo, mis observaciones como cubana, ¿no? Desde que yo salí de Cuba, en Cuba tú a donde quiera que vayas, todo el mundo se te queda mirando a ver qué haces. Y aquí me pasa igual, en Madrid no tanto, en Madrid como que casi nadie te mira, pero aquí sí las miradas son un poco más indiscretas. Yo me ando acicalando, este es el outfit de hoy. Voy de Giorgio G. Vamos, que me hace tremendísima emoción. Dios mío de mi vida. Wow. Ya, solo eso. Miren. O sea, tú vas caminando tranquilamente por aquí y de momento un acueducto. Sí, un acueducto romano con más de 2000 años de antigüedad y casi 30 metros de alto. ¿No termina de impresionarte? Y si te digo que está hecho jugando con las leyes de la física al estar sujeto piedra por piedra, sin cemento ni argamasa, una sobre la otra. Momento, qué cantidad de gente, ¿no? Porque cuando te vas de la estación no hay nadie y luego llegas aquí y esto está lleno de gente. ¡Qué lugar tan lindo, tan fotogénico, tan hermoso! Mami, un atardecer, yo porque no me va a dar tiempo ver el atardecer aquí hoy, pero un atardecer desde aquí debe ser la mismísima gloria. Imagínate vivir ahí o aquí o allí y abrir las ventanas todas las mañanas y tener esto frente a tu casa. No se puede pedir más, no se puede pedir nada. Después de esto pide salud. Un comentario que tengo que hacer sobre el turismo aquí es que es bastante sano. No sé si este concepto esté bien dicho, pero lo siento muy sano. O sea, no te sientes acosado ni por vendedores, ni por gente ofreciéndote nada, o no sientes que vas a dejar tu teléfono aquí para hacerte una foto tú mismo con el temporizador y no sientes que te lo van a robar. No sé por qué ven, si pueden ver es como todo bien tranquilo. Hay como mucha paz, mucha tranquilidad y eso me encanta. O sea, hace rato no me sentía en un lugar turisteando así. Y comparo esto, por ejemplo, con, no sé, París o con otros lugares que tú vas como que con el miedo de que te roben, de que no sé qué. No digo que no puedas cuidarte aquí, pero se siente muy sano el turismo de aquí. Podría quedarme 10 horas simplemente mirando esta toma porque esto es precioso. O sea, al final creo que todo en esta vida pasa por algo. Porque yo iba a ir a un lugar super X, que no digo que no tenga su encanto, a lo mejor en un futuro pueda ir, pero terminé parando aquí de casualidad, de última instancia, y me encanta. Vamos, que a las 6 de la tarde me tengo que ir de aquí y todavía tengo un montón de cosas que hacer y que ver. Tu youtuber siempre con su chiringuito, con su timbirichi, ahí va armado, ¿viste? ¿Viste? Bueno, por acá subimos, por aquí hay un mirador y luego vas recorriendo todas las murallas y toda esta zona de acá para llegar a nuestro próximo destino, que está un poquito lejos, debe estar como a 30 minutos caminando quizás, que es la catedral, otro de los lugares, pues bueno, emblema de aquí, de Segovia. Yo les recomiendo que si ustedes van a venir aquí, igual, se tomen todo un día, quizás hasta 2, pero que se preparen para echar sus buenas caminatas. Bueno, pues allá atrás nos estamos acercando a la catedral y voy súper apurada, o sea, vamos a tener que verla en plan rapidito, cosa que me da lástima, porque se me está acabando el tiempo, solamente me quedan aquí 3 horas para llegar al castillo, que está bastante lejitos, y recorrerlo, así que apuraos, apuraos. Qué belleza, qué vida, me encanta. Tan cochina que era la gente en la Edad Media, ¿eh? Ay, Dios mío, cuidado con este perro que te puede matar. Dios, qué lindo. Miren qué vida. Bueno, quiero entrar a esta tienda de souvenirs que está frente a la catedral. Por Dios, qué bonita es. Dios mío.
He visto en cuestión de 3 meses yo no sé cuántas catedrales, basílicas e iglesias tan lindas. Bueno, nada, que estamos en esta tienda que es como de souvenirs. Y ustedes saben, cada vez, les estuve comentando, que cada vez que yo voy a algún lugar trato de siempre llevarme un souvenir. Me encanta, es como un recuerdo muy bonito que me queda del lugar. Preferiblemente me gusta llevarme pulseras. Ya les mostré las que tengo de los lugares que he ido. De París es donde único no tengo. Así que pues voy a ver si encuentro y consigo alguna aquí de este lugar. No sé si vendan. Vamos a ver. Bueno, Miren qué curioso como venden. buscando una banda. Hola, perdona, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál? ¿Eso? Eso sí. Eso, me has dejado a mí. No somos de aquí. Una daga, ¿eh? Ok, gracias. Sí, es una daga. Una daga. Son 4 o 10 euros. Misión cumplida, acabo de salir de la tienda de souvenirs y me compré una pulserita de plata. Miren qué linda. Es un emblema típico de acá, regional, de Segovia. Me encanta, es súper lindo y me costó 8 euros. Habían más caras o más baratas, pero esta estuvo perfecta, me encanta. ¿Cuánta historia guardan estos lugares? Que ven pasar el tiempo, ven pasar las generaciones, ven pasar los reinados, ven pasar la vida y siguen aquí, en pie. O sea, es tan bonito que nosotros también tengamos la oportunidad aquí en el canal, la familia Conswing, tenga la oportunidad de estar pisando ahora mismo uno de estos lugares y dejando su huellita aquí, o más bien estos lugares dejando su huellita en el canal. Bueno, pues, ay perdón, Dios mío, están viendo este grano ahí en primera plana. Les cuento que esta catedral, la Catedral de Segovia, es una de las catedrales estilo gótico. A ver, tiene estilo gótico y renacentista, pero es una de las catedrales con estilo gótico que más tarde se construyó en Europa, por así decirlo, porque ya en Europa estaba entrando el movimiento renacentista cuando se construye, por tanto tiene estilo gótico con rasgos renacentistas. A mí me encanta la arquitectura de ella y ¿qué les puedo decir? Es monumentalmente bella. No vamos a poder entrar, pero yo les voy a dejar probablemente tomas, si consigo tomas de cómo es por dentro, pues se las pondré por aquí para que la vean, porque si entramos no nos va a dar tiempo a recorrer el castillo. Y yo necesito ir al castillo porque yo soy una princesa. Yo nada más estoy viendo que en todo momento esto está haciendo loma abajo. Yo solamente pienso en cuando me tenga que regresar. Y luego de bajar todo esto, llegas a esto. Dios mío, el aire que se respira aquí. Miren estas calles, es que es una película. Yo entrando aquí por primera vez en mi vida, solo me imagino cómo debe ser un atardecer o un amanecer desde acá. Como, por favor, yo tengo que tener la oportunidad de vivirlo. Esta oportunidad no va a ser, no voy a poder, pero en algún momento yo voy a ver un atardecer desde aquí. Preferiblemente desde mis aposentos de reina, princesa, regente. Bueno, ya verán. Estamos haciendo entrada al castillo Alcázar de Segovia. Veníamos por allá, se entra por aquí y creo que la entrada cuesta como 5 euros. Me imagino que llegaremos allá adelante a pagarlo. Ok, gracias. Igual. Bueno, pues las entradas me salieron en 6 euros y solamente voy a pasar al palacio, o sea, al castillo por dentro. La torre, me imagino que hay que pagar como que un precio extra para subir a la torre, pero no abre hasta dentro de 2 horas y no me va a dar tiempo esperar a entrar y a ver la torre y tal porque se me va a ir el tren. Entonces voy a entrar al palacio. Ya. Soy un edificio emblemático en la ciudad de Segovia, enfrentado a la dura estepa castellana.
déjenme decirles que cuando yo estaba mirando fotos en internet para venir para acá, decía, ay, esto parece mucho un palacio de Disney, ¿no? Y luego casualmente me encontré con la curiosidad de que el palacio de la Cenicienta en Disney pues se inspiraron en este para hacerlo. Y es como wow, o sea, al momento en mi cabeza lo asocié. Curiosidad, este foso tiene 26 metros de altura, cariño. Si te caes ahí, quedas bien pegadito al piso. Da un poquito de vértigo, porque luego de este puente, que es ya como de piedra, llega este de madera y te paras aquí y ves para allá y dices, ay Dios mío, déjame caminar rápido, mami. A ver, creo que tengo que seguir recto, palacio. Sí, pues por aquí. Dios, ya estoy dentro. Ya estoy dentro. No sé por dónde empezar, así que vamos para allá. Fue necesario excavar un profundo foso que salva un puente levadizo para aislarme de la ciudad. Me empezaron a edificar hacia el año 1120, aunque fue pocos años después cuando me denominaron Castillo y Alcázar. Si me miran de frente, dicen que tengo forma de proa de barco. Estoy protegido por la primera mujer de mi vida, una gran montaña en la sierra de Guadarrama con forma de dama tendida. Y aunque la llaman mujer muerta, quiero pensar que está durmiendo, porque aún sigue conmigo. Luego ves este escudo y me recuerda a los Lannister de Juego de Tronos. Ay, estoy viviendo la fantasía de la serie, mami. Mira, esta parte de aquí. Ay, no, yo, discúlpenme si todo lo que veo, yo sé que al final esto obviamente es parte de la realidad y de la historia, y con lo que yo lo voy a comparar es con una serie, pero bueno, una serie que realmente gustó mucho y pues que a mí me encanta. Hay una frase que es mi frase preferida de las que dicen en la serie de Juego de Tronos, y se dice precisamente en un lugar del castillo donde dicen esa frase en la serie. Se asemeja muchísimo pues a esta parte, y quizás ponga un pedazo de la serie pues en el video, que dice: el conocimiento es poder. Pues me encanta esa frase, es mi frase preferida. If she's escaped the capital, Winterfell seems the logical destination. And which truth is that? Knowledge is power. Seize him. Pasé de tener una función militar a ser símbolo del poder durante el medievo, y desde entonces por aquí han pasado muchos reyes y varias dinastías. Entre ellas, algunas tan importantes para la historia de España como los Trastámara, los Austria y los Borbones. Increíble como estos lugares que guardan tanta historia, que han visto tanto pasar por sus muros, por sus columnas, por sus paredes. O sea, esto lleva siglos de historia y hoy está viviendo la historia actual, la historia moderna. Alcázar de Segovia con tu gelcito para que te cuides, y visitarlo con tu mascarilla para que te cuides de la actual pandemia. Entonces, pues, sí, siglos de historia, y ahora mismo, pues, también está viviendo el momento histórico de la pandemia. Fue desde el reinado de Alfonso VIII cuando empecé a estar en manos regias. ¿Alfonso X el Sabio? Sí, aquel rey que pasaba las horas mirando las estrellas, convocó mis primeras cortes en 1256. Si Dios me hubiera consultado, el mundo habría salido mejor. Esta fue la famosa frase que se atrevió a decir ante la corte. Por ello, fue reprendido por un fraile franciscano y arrepentido, y para reparar dicha blasfemia, edificó una sala que adornó con el cordón de la orden franciscana. Es la Sala del Cordón. A
este monarca también se le atribuye el comienzo de la serie iconográfica de los reyes de España, que adornan mi sala de reyes. Pues esta sala es denominada la Sala de los Reyes y para mí una de las más interesantes porque representa en el orden de la manecilla del reloj. Hay 52 esculturas sedentes de los reyes de Asturias, Castilla y de León, desde Don Pelayo hasta Juana la Loca. El personaje de Juana la Loca me interesa mucho porque es como muy icónico. Yo me acuerdo que mi abuela era como algo que mencionaba mucho, en plan Juana la Loca. Cierto que los palacios tenían que tener ventanas muy grandes para que dejaran entrar la luz, porque realmente son demasiado oscuros y pues con la piedra y todo el aspecto ese medio que tenebroso. Luego de pasarte media hora caminando por ahí adentro, ya cuando sales dices, Dios mío, me hace falta unas gafas de graduación visual, porque de verdad que me quedo un poco ciega. Pero bueno, estamos aquí en lo que viene siendo la azotea, donde todos los sábados Isabel ponía un cordelito ahí hasta allá y tendía la ropa. Sí, porque Isabel era la que lavaba a mami. A ella no le gustaba que la gente viniera y le lavara. ¿Y qué decir de la reina más importante de España, Isabel la Católica? Al morir su hermanastro Enrique IV en 1474, se proclamó reina de Castilla en ausencia de su marido Fernando de Aragón. Fue en la Plaza Mayor de Segovia. Sin duda, un gran acontecimiento en la historia de este país. Esta impresionante pintura que está impresionante, o sea, yo me erizo viéndola. Cómo reflejan de bien, pues quizás las emociones, las caras, las miradas. Por Dios, es mágico. La gente observando pues la ceremonia, los guardias. Es increíble. Sí me sorprende que el libro esté en blanco. Seguro tenía tinta invisible. Bueno, ya, por favor. Qué bonito. Hasta una palomita. He sido testigo de muchos disturbios, enfrentamientos y conflictos de sucesiones, de secretos, de mentiras, de traiciones e infidelidades. Pero también de triunfos y de grandes acontecimientos. Uno de tantos, la boda real de Felipe II con su sobrina Ana de Austria en 1571. Fue una ceremonia que comenzó en la Sala de Reyes. La presencia de este rey, tan amante de la arquitectura, supondría el cambio de mi fisonomía. Durante el siglo XVII me transformé en prisión de Estado. No fue lo más grato para mí, pero sí tuve la oportunidad de retener entre mis muros a nobles, políticos o piratas, personajes ellos que no dudaron en faltar las leyes. Después fue Carlos III, quien en 1764 me devolvería al esplendor de un palacio regio que se convirtió en un referente cultural de primer orden. Se fundaba el Real Colegio de Artillería. Bueno, haciendo entrada estamos en una sala que es como una exposición de artillería. Me encanta, me encanta. Tiritas de cuero. Dios mío, ¿por qué yo tengo que tratar de hacer un chiste con todo? ¿Por qué? ¡Buah! Tú nada más imagínate que te atraviesen con una de estas. O de estas. O de estas. ¡Ey, qué guapo, eh! Mis muros han sido castillo para defender y proteger a la ciudad que tanto me ha dado. Me siento orgulloso porque he escrito la historia de España de una forma modélica. Y aún hoy sigo siendo un referente para la arquitectura civil en el mundo. Primero Fortaleza, después Palacio Real, Prisión Estatal, Colegio Real de Artillería
y archivo histórico militar. ¿Qué más puedo pedir? Todo esto en 8 siglos. En la actualidad soy monumento histórico artístico. Me cuida el cuerpo de artillería y desde mediados del siglo XX me mantiene un patronato que lleva mi nombre, Patronato del Alcázar. ¿Y sabéis qué? He servido de inspiración a Walt Disney en alguna de sus películas, porque mi silueta es como de cuento de hadas. Pero soy real, tanto que la ciudad de Segovia se siente orgullosa de mí. Me encanta tener salas tan bellas como la de Reyes, del Trono o de la Galera. Toda mi vida esperé estar aquí para cantar esta canción. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. Recorrer mis estancias es un placer para los sentidos. ¿Y qué decir de mis flamantes torres? Por supuesto la que me preside, la de Juan II, inconquistable donde las haya. Y la que me da esa figura tan esbelta y mágica, la del homenaje. También alardeo de ejercer de guardián de los más importantes archivos militares de España. Soy un gran museo. En fin, que ahora soy el monumento más visitado de Castilla y León, uno de los primeros de España, y soy conocido en gran parte del mundo. Porque al igual que los otros que me acompañan, el acueducto romano y la catedral, los tres mantenemos una de las ciudades más bellas: Segovia. Agradezco mucho el impulso que me llevó a conocer Segovia. Las casi 8 horas que estuve aquí valieron totalmente la pena. Ya es hora de regresarme y de irme y bueno, de planificar el próximo viaje. Pero este es un puntico más que poner en el mapa, de esos que te alegra el alma, porque conoces la historia del mundo y ves paisajes increíbles. Cuéntame tú, ¿cuál va a ser nuestro próximo destino? Y sobre todo, si este video te gustó, recuerda suscribirte, darle like, comentarlo, dime tu opinión. Un besito y los quiero.